Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 30, un miembro secreto del clan Gremory. Mientras tanto con los chicos, Rias les habría dicho a todos que tenían que ir a liberar a su otro alfil, donde ellos se sorprenderían, y después Ninfu diría, creí que Asia era la única alfil, a lo que Akeno diría, la presidenta tenía otro alfil, pero debido a su poder, este se volvió inestable, por lo que resultaba difícil controlarlo, a lo que Rias diría, por eso lo encerré en el club, además que también fue una petición de él, así todos se sorprenderían, y después Rias diría, pero con el nivel que conseguimos, gracias a Bardo. Mi hermano me dijo que ha llegado el momento de liberarlo, así después irían a ese lugar, donde habría una gran puerta con cadenas, y luego Rias diría, es aquí, pero antes de abrirla, Bardo y Udo habrían llegado, donde Ikaros diría, amo, a lo que Bardo diría, así que estaban por acá, ¿a qué se debe? Donde Issei le explicaría la situación, y después Bardo se sorprendería, a lo que él diría, ¿de verdad, hay otro alfil en esa habitación? A lo que todos dirían que sí, por lo que procederían a abrir la puerta. Pero después Udo preguntaría, ¿cómo que un alfil? A lo que Bardo diría, así es, verás, así él le explicaría cómo funcionaba el sistema de los demonios, para más específico de algunos clanes, a lo que Udo se sorprendería un poco, y después diría, ¿en serio? No sabía que usaban un juego de ajedrez para representar a sus miembros, así todos entrarían a la habitación, a lo que Bardo diría, está algo oscuro, mientras que Ikaros diría, un ataúd, y después una voz se escucharía. Y en eso alguien diría, no, por favor, váyanse de aquí, quiero que me dejen, a lo que Akeno abriría el ataúd, y de ahí saldría Gasper, donde Bardo, Asia, Udo, Ikaros, Ninfu, e Issei se sorprenderían, pero Issei diría, pero es una loli rubia, qué hermosa es, a lo que Kiba se reiría, y después diría, en realidad es un chico Issei, ante esto ellos se sorprenderían, y después Issei diría, ¿qué? Pero luego Rias diría, así es un chico, solo que le gusta travestirse, su nombre es Gasper. A lo que Bardo mientras veía de Gasper diría, travestirse, ya veo, eso me recuerda, esa es una actividad que suelen hacer mucho en la isla Momoiro, a lo que Udo diría, es cierto, no me lo recuerdes, así Udo recordaría cómo los hombres en esa isla se travisten, donde Koneko diría, isla Momoiro, a lo que Bardo diría, así es una isla de hombres aquí en la Gran Line, donde todos son transvestis, pero también son expertos en el estilo Kenpo, un estilo de arte marcial, así ellos se sorprenderían. Y después diría, una isla de puros hombres, a lo que Issei diría, no necesitabas decir eso Bardo, si me hubieras dicho que era de mujeres, no habría ningún problema, a lo que Udo diría, de hecho, también hay una isla de puras mujeres, así ellos lo mirarían, y después Bardo diría, es cierto, la isla de las Amazonas, ante esto Issei se acercaría a Udo, y después diría, dijiste una isla de puras mujeres, mujeres de verdad, a lo que Udo diría, así es, no hay ningún hombre en esa isla. A lo que Issei diría, ese es el sueño de cualquier hombre, dime cómo llegar a esa isla, de seguro esas chicas están desesperadas por tener a uno, y lo más seguro, es que sea una isla de vírgenes, así Issei se imaginaría varias cosas, a lo que Bardo diría, no quiero matar tus sueños Issei, pero esa isla es hasta cierto nivel peligrosa, a lo que Koneko diría, porque peligrosa Bardo Senpai, a lo que Bardo diría, para empezar, esa isla se encuentra completamente en el interior del Calmabet, donde están los reyes marinos, así ellos se sorprenderían, a lo que Udo diría, en segundo lugar, está estrictamente prohibido para los hombres ir a esa isla, y esto fue dictado por la amazona que gobierna esa isla, así todos se sorprenderían, y después Bardo diría, así que si vas a esa isla, si quieres escapar será muy difícil, si no te matan los reyes marinos, entonces lo harán las amazonas, ya que también es una tribu de mujeres guerreras, así Issei diría, entonces, ese es un lugar demasiado hermoso, pero prohibido, donde ambos asentirían sus cabezas, y después él comenzaría a llorar, y después diría, este debe ser el día de los inocentes más cruel de la historia, a lo que Koneko diría, Issei Senpai, qué desagradable, pero luego Gasper diría, ya les dije que por favor me dejen solo, a lo que Rias diría, ya estuviste solo mucho tiempo, ya es hora de que salgas, como tu ama te lo ordeno, a lo que Akeno se acercaría, y le diría,
así es Gasper-kun, pero luego Gasper al ver a Asia, Issei, Ikaros, Ninfu, Bardo, y Udo diría, pero ¿por qué hay personas nuevas en el grupo? Presidenta, tiene más gente, yo no soy tan necesario, a lo que Ninfu diría, oye niño, eres muy ruidoso, así ella trataría de acercarse, pero Gasper desaparecería, y aparecería en otro lado, así dejando sorprendidos a todos, donde Bardo diría, ¿cómo hizo eso? A lo que Rías diría, Gasper tiene la habilidad de congelar el tiempo y moverse a cualquier parte que él quiera, así Udo y Bardo se sorprenderían, y después Gasper diría, por favor señorita, no me regañe, no hice nada malo, a lo que Udo diría, un objeto que puede manipular el tiempo, a lo que Bardo diría, es increíble, jamás creí que hubiera algo así, a lo que Bardo miraría a Udo, y después diría, ¿qué te parece si lo ponemos a prueba? A lo que Udo diría, ¿cómo? En eso Bardo señalaría sus ojos, y después Udo se sorprendería, y en eso diría, ¿crees que puedas? A lo que Bardo diría, hay que intentarlo, a lo que Ikaros diría, que intentara Samo, a lo que Bardo diría, esa habilidad suena interesante, así él miraría a Rías, y después diría, Rías ¿me dejarías probar algo con ese niño? A lo que ella diría, ¿qué quieres intentar Bardo? A lo que Bardo diría, quiero ver qué tan buena es esa habilidad que tiene, no te preocupes, no lo golpearé, ni le haré ningún daño, solo quiero ver qué tan precisa es, así todos se sorprenderían, y después Rías diría, está bien, pero no lo asustes mucho. Así Bardo asentiría su cabeza, y comenzaría a caminar en dirección de él, donde Gasper diría, ¿qué? No, espere, ¿qué está haciendo? Aléjese por favor. Así Bardo se abalanzaría sobre él, y Gasper gritaría, y después desaparecería, pero Udo usando su haki de observación diría, ahí está. Así Bardo también lo usaría, y al mismo tiempo aparecería enfrente de Gasper del otro lado de la habitación, así Gasper diría, ¿pero qué? Y volvería a desaparecer, pero Bardo volvería a aparecer enfrente de él, así Gasper y Bardo aparecerían y desaparecerían en los mismos lugares, dejando sorprendidos a todos, a lo que Udo diría, qué interesante, así que esa es su habilidad, a lo que Bardo se detendría, y después Gasper diría, ya por favor, deje de seguirme, que me asusta, a lo que Bardo diría, está bien mocoso, así él se dirigiría a los demás, y después Rías diría, ¿cómo lograste predecir sus movimientos? A lo que Bardo diría, ¿cuál fue la lección que les enseñé en la isla? A lo que todos se sorprenderían, y tratarían de recordar, pero luego con eco diría, los ojos, no usar los ojos, a lo que Bardo pondría una sonrisa, y después todos se sorprenderían, a lo que Bardo diría, correcto, no usen simplemente su vista, deben de usar sus otros sentidos, deben lograr escuchar su respiración, su corazón, sentir su esencia, incluso lograr sentir el aire que inhalan, así todos se sorprenderían, y después Zenobia diría, ¿de qué está hablando? A lo que Asia le explicaría en qué consistía su entrenamiento. A lo que ella se sorprendería, y después vería a Kiba, y en eso diría, entonces, por eso tú y Asia eran capaces de esquivar mis cortes, y de dominar las batallas que tuvimos, a lo que Kiba asentiría su cabeza, y luego Zenobia se sorprendería, y diría, mientras veía a Bardo, yo también quiero entrenar así, pero luego Bardo diría, pero también Udo y yo tenemos una gran duda, que tal vez este niño pueda ayudarnos, a lo que Issei diría, duda, donde Bardo diría, así es, verán, la habilidad de este mocoso por ahora es débil. Pero si llega a entrenarla, y ser mucho más poderosa, me pregunto si podría ser rival para el haki de observación, así todos se sorprenderían, a lo que Bardo diría, como se los dije, por ahora podemos percatarnos de su presencia, porque no es tan fuerte, pero si llega a ser más fuerte, ¿acaso será incluso capaz de ocultar por completo sus movimientos y no podremos detectarlos? Y si ese es el caso, aún podríamos saber sus movimientos si vemos el futuro, ante esto todos se sorprenderían, y mirarían a Gasper, tiempo después, todos estarían en la sala del club, mientras Rías les contaba más acerca de Gasper, así sorprendiéndose de que fuera un vampiro, a lo que Udo diría, jamás creí que alguien diría que existían vampiros, donde Bardo diría, entonces no tienes sombra mocoso, a lo que Gasper diría, no me pregunten cosas por favor, a lo que Bardo diría, oye enano, ya me estás colmando la paciencia, por lo menos podrías salir de esa caja, a lo que Gasper diría que no. A lo que Bardo diría, mientras ya estaba algo enojado, eres demasiado llorón, no me agradas nada, ante esto todos se caerían, mientras que Gasper comenzaría a llorar, a lo que Issei diría, oye, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Donde Rías pondría una sonrisa, pero luego Akeno diría, Rías, tenemos que darnos prisa, o se hará tarde, a lo que ella diría, es verdad, así ambas se colocarían de pie, y después Issei diría, presidenta, a lo que Rías diría, chicos, les encargo a Gasper por favor, Akeno y yo tenemos que salir.
tenemos que ordenar todo antes de que sea la junta de facciones, así todos se sorprenderían, y después Rías vería a Ikaros, y en eso diría, Ikaros, tal vez puedas venir con nosotras, como la ángel más fuerte, podrías ayudarnos a preparar todo, además así irías como representante del cielo, a lo que Ikaros diría, está bien chicas, así ella se levantaría, y después diría, amo, vendremos más tarde, a lo que Bardo diría, está bien chicas, así las tres se irían de ahí, a lo que Issei suspiraría y después diría, vamos, ayudemos a Gasper. Así todos saldrían al patio, donde Gasper estaría huyendo de Bardo, mientras Bardo aparecería y desaparecía enfrente de él, donde Xenobia diría, la velocidad de Bardo es increíble, mientras que Ninfu diría, ese niño es demasiado miedoso, mientras que Bardo estaría con una cara muy divertida al estar jugando con Gasper, mientras que también Sagi llegaría, y le sucedería lo mismo que Issei, quien creía que Gasper era una chica, pero después Gasper se cansaría, y diría, ya no puedo más, por favor. Bardo senpai, deje de seguirme, a lo que Bardo diría, a este punto ya serías presa de alguien si estás en problemas enano, pero luego Bardo y Udo pondrían una mirada seria, así ambos se mirarían, y después Asia y Ninfu dirían, ¿qué sucede? Pero luego ellos también sentirían una presencia fuerte, y después Bardo y Udo se pondrían enfrente de Azazel, quien se sorprendería de esto, al igual que los chicos al ver cómo Udo se movió tan rápido como Bardo, a lo que Bardo diría, ¿quién eres tú? Donde Issei diría, Azazel. Pero ¿qué está haciendo aquí? A lo que Bardo diría, ¿lo conoces Issei? Donde él respondería, sí, él es quien me estuvo contratando en las veces anteriores, y es el líder de la facción de los ángeles caídos, así todos se sorprenderían, y después Udo diría, ¿y qué está haciendo aquí entre demonios alguien tan importante de esa facción? A lo que Azazel diría, solo vine a ver cómo era en persona el humano que destruyó el cielo, a lo que Udo se sorprendería por eso, pero luego Ninfu diría, oiga, por si no lo había escuchado. Ya le dijimos a Cocabiel, que Bardo no destruyó el cielo, él detuvo la tiranía de Galiel, pero ese tema se tratará más a fondo en la junta de facciones, a lo que Azazel diría, lo sé, eso me lo confirmó Circex, pero aún así, es un gusto conocerlo joven Puño de Hierro Bardo, donde Udo pensaría, Puño de Hierro, ese nombre solo fue una clave que mi abuelo le asignó a Bardo, y en algunas ocasiones a Garp-sama, así Udo se sorprendería un poco más por eso, y después miraría a los chicos. Y en eso diría, entonces, ¿acaso él no les ha dicho su verdadero nombre? Pero luego Bardo diría, también es un gusto viejo, antes esto Azazel y los demás se desconcertarían por la manera en cómo lo llamo Bardo, pero Azazel dejaría eso de lado. Así él haría una reverencia, y después Azazel les daría algunos consejos a los ahí presentes para mejorar sus habilidades, donde se sorprenderían, y verían que serían efectivos, por lo que Azazel se despediría, y después procedería a irse. De esta manera terminaría el entrenamiento de Gasper, e Issei iría con él, para ayudarlo moralmente, y le contaría todo sobre el club, sobre Ikaros, y Ninfu. Y sobre todo de Bardo, y le diría que él los ayuda a volverse más fuertes, aunque aún falta mucho camino por recorrer, pero que si volvieran a realizar un Ratingame como el que se hizo con Raiser, en estos momentos la familia de Rías sería lo suficientemente fuerte para derrotarlos y no pasar por lo mismo de la otra ocasión, así Gasper se motivaría, y también le diría a Issei que le gustaría entrenar con Bardo, mientras tanto, Ninfu, Bardo y Udo irían a la casa de Bardo, ya que las chicas les habrían dicho que se tardarían un poco más en regresar, por lo que se quedarían a dormir en un templo junto al hermano de Rías, mientras que Bardo le diría a Udo que se quedara con él, ya que no recordaba que no tenía habitaciones disponibles, a lo que Udo se enojaría al estilo anime, y después diría, y así querías que me quedara a dormir contigo cabeza hueca, y después Bardo diría, pero no te enojes, además en Marineford todos los cadetes compartían la habitación. A lo que Udo suspiraría, y aceptaría, así Bardo estaría en su cama, mientras que Udo estaría en el suelo, y después él diría, la próxima que venga rentaré un departamento, a lo que Bardo pondría una sonrisa mientras daba unas leves carcajadas, a lo que Udo diría, por cierto Bardo, quería preguntarte algo, a lo que él diría, dime, ¿qué pasa? En eso Udo diría, a ninguno de estos chicos le has dicho la verdad sobre ti, con respecto a tu paso por la marina, porque estás aquí, y más importante, sobre tu nombre, y quién eres, a lo que Bardo se sorprendería por esa pregunta, pero después diría, solo les dije que tuve un paso por la marina, pero no les expliqué más, y con respecto a lo otro, solamente Ninfu y Ikaros saben mi verdadero nombre, y sobre mi abuelo, pero de ahí en fuera nadie más, a lo que Udo diría, ya veo, pero después él recordaría algo, y en eso diría, es cierto, oye, ¿a qué se refería ese sujeto cuando mencionó que tú habías destruido el cielo?
a lo que Bardo mientras recordaba eso diría, ah, es cierto, bueno, verás, así él le explicaría todo lo que pasó con Ikaros, así Udo se sorprendería, y mientras se le salía el moco diría, pero qué estúpido eres, ¿cómo se te ocurrió involucrarte de esa manera? A lo que Bardo diría, no podía dejarla sola, además ese sujeto me cayó mal, desde que me dijeron que solo por ser poderoso tenía ese derecho de hacer las cosas que hizo, a lo que Udo diría, pero imbécil, ¿por qué hiciste una estupidez así de grande? Entonces ahora no me extraña porque estás tan apegado al mundo sobrenatural, y si es cierto que lo que me acabas de decir, entonces tú tendrás que ir de manera obligada a esa junta de facciones, porque tú fuiste quien hizo ese cambio en esa facción, a lo que Bardo se sorprendería, y después de analizarlo diría, ¿qué? Oye, es verdad, ¿por qué tengo que ir yo? A lo que Udo diría, cabeza hueca, eso te sucede por actuar como animal y solo pelearte con gente fuerte. A lo que Bardo diría, rayos, bueno, no tengo de otra, ir como representante de la marina. Ante esto Udo se sorprendería, y después diría, oye, ¿qué? Así él se levantaría de su cama, y después tomaría a Bardo de su camisa, y le diría, estúpido, ¿por qué harías eso? A lo que Bardo diría, ¿qué tiene? Iré como representante del mundo humano. A lo que Udo diría, Bardo, eso lo sé, pero ¿por qué irías como marino, si te recuerdo que aún no estás en ella? A lo que Bardo diría, entonces no puedo ir, rayos. Y eso que ya tenía mi uniforme, a lo que Udo diría, ¿cuál uniforme? Así Bardo le mostraría el traje que le regaló Kun, y después Udo diría, pero esa tonta, ¿cómo se le ocurrió darte un uniforme? A lo que Bardo se lo quitaría, y después diría, es mío, y no te lo presto, a lo que Udo diría, pero ¿qué rayos les pasa a ustedes dos? Son unos cabezas huecas, a lo que Bardo diría, entonces para ese día, iré con otra ropa, pero luego Udo suspiraría, y en eso diría, iré contigo, a lo que Bardo se sorprendería. Y luego diría, ¿de qué hablas Udo? A lo que él diría, iré contigo a la junta de facciones antes de irme, así evitaré que hagas cualquier estupidez, sobre todo evitaré que involucres a la marina, y que digas que eres parte de ella, a lo que Bardo diría, mientras ponía una sonrisa, ¿de verdad irás conmigo? Eso es genial, verás que te divertirás mucho, a lo que Udo diría, pero no te confundas Bardo, solo iré en esta ocasión. Y más que nada para evitar que hagas algo estúpido, donde Bardo pondría una sonrisa, y después diría, es bueno volver a hacer las cosas juntos como cuando éramos niños, a lo que Udo diría de manera sarcástica, sí, y vaya que muero de la emoción, así ambos después se irían a dormir.